El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico, con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias, bienvenidos queridos amigos a Hora de Estudio Bíblico. Muchas gracias por sintonizarnos. Abran sus Biblias por favor en Romanos capítulo 5. Espero que esta serie esté siendo de mucha bendición para ustedes. Hemos llegado a capítulo 5 de Romanos, versículo 6. Todavía vamos a estar un buen tiempo estudiando esta epístola. La única interrupción que puedo ver, bueno, en realidad hay varias posibilidades, ¿no? En primer lugar sería que el Señor venga. Y si así lo hace, usted tendrá todo el conocimiento de Romanos. Allá en el cielo no me va a necesitar más. Pero en segundo lugar puede que el Señor me lleve antes que terminemos la serie de estudios. Y en ese caso pienso que alguna otra persona lo podría continuar. Pero hasta ese entonces vamos a continuar viviendo cada día para el Señor y disfrutando el privilegio de representarle. Bueno, antes de continuar o de ingresar al estudio, vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos por habernos salvado por medio de tu gracia. Gracias por guardarnos por tu poder y gracias por la obra ya finalizada de Cristo en la cruz y por su ministerio continuo, actual, a nuestro favor. Gracias incluso por la esperanza que tenemos de su pronta venida. Qué privilegio más grande es el esperar el día que seremos glorificados, en el cual seremos como nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Ahora, Padre, habla por medio de tu palabra, que el ministerio de la palabra de Dios sea efectivo en el corazón de cada oyente y que muchos puedan conocerte como Salvador personal por la fe. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, me gustaría comenzar leyendo Romanos 5, 6 al 9. No sé bien hasta dónde llegaremos hoy con el tiempo, pero voy a leer estos versículos y veremos hasta dónde llegamos. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Muy bien, mi amigo, se habrá dado cuenta que el versículo 6 comienza con la palabra porque. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Porque Cristo, esta palabra porque nos conecta con algo que se dijo antes, en el contexto anterior. Y si nos fijamos en el contexto, vamos a ver que tenemos paz con Dios, tenemos acceso a la gracia de Dios, nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios, nos gozamos en las pruebas, en tribulaciones, sabiendo que producen paciencia y experiencia en nuestras vidas. Luego viene esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Yo titulé esta sección aquí, la justificación y la perspectiva de vida del creyente. En estos versículos y los que siguen, vamos a ver la verdad bíblica relacionada con otros pasajes de la Escritura y su importancia. Mis amigos, este pasaje es muy importante. En realidad, estamos llegando a un texto clave para la base del sistema cristiano. Tal vez usted no lo vea de la misma manera que yo, pero a mi juicio este pasaje es sumamente importante en Romanos. Y creo que usted va a estar de acuerdo con que aquí tenemos la base de todo el sistema de vida cristiano. Este descansa en la persona y obra del Señor Jesucristo.
Nuestra participación en Él, en materia de fe, es resultado de nuestra participación en todas las bendiciones y beneficios de la vida y obra de nuestro Señor. Así que, en breve, su obra es su obra de salvación. Ahora, hay un número de cosas aquí. En primer lugar, somos salvos del pecado. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Creo que esto se refiere a nuestra salvación pasada. Fíjese bien que dice, cuando aún éramos débiles. Nosotros no podíamos ni siquiera levantar un dedo para salvarnos. No había nada que pudiéramos hacer. Éramos débiles. Mi amigo, esto es muy importante que lo entendamos. No teníamos fuerzas, éramos débiles. Esto es importante porque debemos ver que la salvación proviene de Dios en su totalidad y es por su gracia. Todo esfuerzo humano ha fracasado, incluyendo todas las religiones y filosofías. Todo intento por parte del hombre de reconciliarse con Dios ha sido en vano. Se da cuenta, no teníamos poder para obtener la justificación por medio de nuestras obras. No podíamos hacerlo, no teníamos fuerzas, éramos débiles. No teníamos esa capacidad. La habilidad del hombre de hacer algo por sí mismo para este tema era nula. Creo que podemos ver eso a través de la Biblia. Hace poco, mientras hacía mi lectura, quedé impresionado con la frecuencia que las palabras "no puede" aparece en las Escrituras. No puede, no puede. Fíjese en Juan 3:3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice que no puede, ¿no? Y lo que Jesús estaba diciendo allí inequívocamente es que el hombre no puede nacer de nuevo porque no puede hacerlo por sus propios medios. En otras palabras, no puede ver el reino de Dios. Es imposible, no puede, no tiene las fuerzas, es débil, no puede hacer nada al respecto. Ahora, si vamos al capítulo 8 de Juan, escuchamos al Señor Jesús decir, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Ahora, el Señor Jesús no dijo, no me comprenden porque no quieren escuchar mi palabra. Él dice, no me entendéis porque no podéis escuchar mi palabra. Él estaba hablando a fariseos que se oponían a sus enseñanzas. Sus declaraciones más simples eran tergiversadas por ellos, eran rechazadas. Entonces Jesús declara aquí que la razón detrás de esa actitud era que estaban espiritualmente sordos. No podían escuchar sus palabras y era imposible que la palabra penetrara en sus conciencias por causa de su actitud. ¿Sabe? Tenemos otros pasajes parecidos. Por ejemplo, Juan 14, 16 y 17. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce. Así que una vez más leemos que el mundo no puede recibir el Espíritu Santo. La razón es que el hombre está muerto espiritualmente en sus delitos y pecados, está aislado y separado de la vida de Dios. Y en Romanos 8, 7 y 8 leemos, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pablo dice resueltamente, no pueden agradar a Dios. Y Dios está diciendo aquí que el hombre inconverso no solo no está sujeto a su ley, sino que no puede sujetarse a la ley de Dios. Se da cuenta, la naturaleza del hombre es pecaminosa y el pecado no puede sujetarse a Dios. Entonces aquí tenemos una declaración muy importante. La debilidad del hombre y de la humanidad toda. Cualquier esfuerzo del hombre fracasa en todo sentido. Todo intento del hombre por reconciliarse con Dios ha sido en vano. No pudimos obtener justificación por nuestros propios medios, por medio de nuestras obras, pero luego algo sucedió. Fíjese en el versículo 6. Dice aquí, Romanos 5, 6, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. A su tiempo, en un tiempo estratégico, un tiempo dictaminado por Dios, al tiempo apropiado, al momento histórico señalado.
En Gálatas 4 y versículo 4, Pablo escribió: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. El cumplimiento del tiempo es cuando el tiempo justo llegó, al momento estratégico. Ahora, fíjese en versículo 6, dice Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Significa al momento designado, al momento estratégico y adecuado. El Señor Jesús vino a este mundo cuando todos los recursos se habían agotado para la humanidad. Todo sistema religioso había fracasado. Y debemos recordar que para el tiempo de la venida de Cristo ya existían todo tipo de religiones y filosofías. La venida de Cristo fue en el tiempo apropiado, a su tiempo, en el cumplimiento del tiempo. Y cuando Él vino, encontró a la humanidad postrada por sus esfuerzos de salvarse a sí mismo. Era imposible para el hombre salvarse a sí mismo. Y esta es la situación que tenemos en el mundo actual. El hombre trata de salvarse a sí mismo, pero no puede. El hombre debe mirar hacia atrás a aquel que vino en el cumplimiento del tiempo en el momento adecuado. ¿Y qué sucedió a su tiempo? ¿Qué sucedió en ese momento estratégico de la historia? Cristo murió por los impíos. Ahora, por favor, note en esa declaración el aspecto sustitutorio. Cristo murió por los impíos. En otras palabras, Él murió con un propósito. Hubo una razón por la cual murió. Murió en sustitución de los impíos. Fíjese, éramos débiles, sin fuerzas, perversos, impíos. Y la Biblia dice que Cristo murió por los impíos. ¡Qué bueno, eh! Y aquí vemos que nuestra salvación demandaba la muerte de Cristo. El hecho de que Cristo murió lo vemos al menos 3 veces en estos 3 versículos. Romanos 5:6 y luego, fíjese, versículo 8. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió. Y versículo 6 decía, Cristo murió por los impíos. Versículo 8, Cristo murió por nosotros. Por favor, subraye eso en su Biblia. Cristo murió. Cristo murió. Pero eso no es todo. La oración no termina allí. Cristo murió por los impíos. Cristo murió por nosotros. Y después tenemos otra mención de la muerte de Cristo en el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Así que 3 veces en estos versículos tan cercanos encontramos el hecho de que Cristo murió. Cristo murió, mi amigo, pero siempre se trata del aspecto sustitutorio de la muerte de Cristo. Murió por los impíos, murió por nosotros. De modo que, mis amigos, no es suficiente que creamos que Cristo murió. Es básico y elemental que creamos que Él murió, pero debemos entender que Él murió por los impíos, que Él murió por nosotros. Él murió por nuestros pecados. Cuando Pablo definió el Evangelio en 1 Corintios 15, dijo, Cristo murió por nosotros según las Escrituras. Siempre el aspecto sustitutorio de la muerte de Cristo es de suma importancia. Ahora, mirando estas palabras más de cerca, vemos la progresión de la naturaleza del pecado. Primero tenemos el elemento de la debilidad, cuando aún éramos débiles. En segundo lugar, la maldad, murió por los impíos. Y después vemos transgresión y rebelión contra Dios. Aún así, frente a estas características, Cristo fue a la cruz y murió por nosotros. Él lo hizo, y no cuando estábamos en nuestro mejor momento. Lo hizo cuando estábamos de la peor manera. Y el argumento de Pablo continúa. Si cuando éramos todo eso, éramos débiles, malvados, entonces Cristo murió por nosotros, ¿cuánto más ahora que le pertenecemos y tenemos su amor en nuestros corazones, no seremos recibidos por Él?
Y aquí vamos a ver algo de la seguridad eterna del creyente en la obra ya finalizada del Señor Jesucristo. En el versículo 10, dice allí en Romanos 5:10, dice, somos salvos por su vida. Y al decirlo así, no se refiere a su vida acá en la tierra, 2000 años atrás, sino la vida que Él vive hoy en el cielo. Y esto se refiere también a su obra sacerdotal a favor nuestro, la cual guió al autor de Hebreos a decir, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese versículo es Hebreos 7:25. Bueno, aquí tenemos una maravillosa verdad, mis amigos. Cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los impíos. En este texto el incrédulo se describe como impío. Nuestras mentes entienden que Dios ame a los piadosos, que Dios pueda amar a las personas que son buenas, los que le obedecen, eso lo comprendemos, pero que Él ame a los que no le reverencian, a los que son impíos, eso creo que jamás lo vamos a comprender. Mi mente no alcanza a comprender esa maravillosa verdad del versículo 6. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Esa palabra impíos describe a la humanidad en general. No sugiere que había otra clase que se podía describir como piadosos o con otras palabras. En el capítulo 4, versículo 5, tal vez usted recuerde que vimos que Dios justifica al impío. Así que márquelo allí también en su Biblia. Romanos 4, versículo 5, aparece también la palabra impío. Eso significa aquellos que eran repugnantes a la naturaleza de Dios, Entonces somos objeto del amor de Dios, no solo cuando éramos débiles, sino que éramos objetos del amor de Dios cuando éramos impíos y depravados. Cuando estábamos en aquel estado débil, Cristo murió por nosotros, en nuestro lugar, a favor nuestro. Y aquí tenemos la doctrina de la sustitución. Tomó nuestra penalidad judicial, murió en nuestro lugar en la cruz. Y la base de la acción divina es el amor de Dios. Amigos, a menos que veamos esa verdad, nuestra perspectiva de lo que la vida cristiana realmente es, no va a ser la adecuada. Toda la idea del amor de Dios es algo completamente distinto a lo que nosotros conocemos. En el versículo 7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, y con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mi amigo, un hombre no da su vida por nada, y muy difícilmente lo haría por una persona buena, si eso fuera posible. Pero ¿por quién sacrificó el Señor Jesús su vida? No por los justos, sino por los pecadores. No por los que lo querían, sino por los que lo odiaban. El versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amigos míos, el amor de Dios no tiene paralelos. El amor humano siempre es impulsado por ciertos motivos egoístas, pero eso nunca es así con el amor de Dios. Dios no tiene motivos detrás de su amor para con nosotros, no tiene intereses. Él amó a los que son imposibles de amar, y nos amó por el simple hecho de que Él es amor, más allá de lo que nosotros somos. Nosotros éramos débiles, depravados, impíos, y a pesar de todo eso, Dios nos amó. Todo lo que el hombre tiene repele a ese amor, pero el milagro del amor de Dios hace que fluya hacia nosotros más allá de lo que nosotros somos. Y sin la muestra de amor hacia nosotros al morir en la cruz por nosotros, aún estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque de su muerte provino nuestra vida. Tal apreciación y apropiación del amor de Dios es el comienzo de la vida. Así es como comienza. Mi amigo, ¿tiene usted la perspectiva correcta de cómo comienza la vida cristiana y cómo continúa? Esto es muy importante para el creyente. Necesitamos discernimiento espiritual y es aquí en Romanos que lo encontramos.
Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Mis amigos, los caminos de Dios no son nuestros caminos. Nosotros no podemos comprender el amor de Dios. No podemos apreciar en su totalidad lo que significa ser amado por alguien a quien odiamos y nos rebelamos. Ser amados por aquel que nos amó hasta lo último. El Señor murió por los impíos. Ahora bien, veo 3 tipos de personas mencionadas en estos versículos: el justo, el bueno y el pecador. Fíjese por favor al leer los versículos. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Número 1. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Número 2. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ahí está, número 3, Cristo murió por nosotros. Así que tenemos allí al justo, al bueno, y en el versículo 8, al pecador. Pablo argumenta de esta manera: ha habido casos en los que los hombres han dado sus vidas por otros, pero cuando eso sucedió, o eran hombres buenos, moralmente buenos, o apreciados, hombres considerados dignos como para sacrificar la vida por ellos. Pero en el caso de Cristo, eso no fue así. Él murió por los impíos, siendo nosotros pecadores. Es humano morir por alguien que es bueno, pero morir por alguien que es malo es divino. ¿Se da cuenta? ¿Tiene ahora la perspectiva correcta de su salvación y cómo todo esto depende de la obra finalizada de Cristo en la cruz del Calvario? Todo es por gracia, todo proviene de Dios. Bueno, no hemos terminado con estos versículos 6 al 9. Hay algunas cosas más que me gustaría decir. Me gustaría que esté preparado para nuestro próximo estudio. Ahora, subraye las siguientes palabras en el versículo 9. Me refiero a las 3 primeras palabras. Pues mucho más. Mucho más, mucho más. Fíjese por favor, versículo 15. El don de Dios no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, mucho más. Fíjese por favor, versículo 17. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y luego versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, mucho más. Allí dice, sobreabundó la gracia de Dios amando al pecador. Tenga en cuenta, mi amigo, esos términos. Y desde allí vamos a considerar nuestro estudio bíblico en nuestro próximo programa. Mire, este pasaje es tan rico. Una vez más le aconsejo que vuelva a leer Romanos 5 y medite estos versículos en su casa. Dios mediante, continuaremos con este estudio de esta majestuosa epístola de Pablo a los romanos. Será entonces hasta nuestro próximo encuentro. Dios les bendiga y enriquezca en su palabra. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bdnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BDN.